Hola de nuevo. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Cuando Albert Einstein publicó su teoría de la relatividad general a principios del siglo XX, causó gran revuelo entre la comunidad científica. Alguno hubo que lo tachó de lunático, afirmando que sus teorías sobre el espacio-tiempo eran del todo descabelladas. Sin embargo, para la mayoría de científicos, sus hallazgos lo convertirían en el genio del momento. Sea como fuere, lo que sí está claro es que, salvo algún que otro error, como el de la famosa constante cosmológica, más basado en sus creencias personales que en sus ecuaciones, en todo lo demás, el tiempo ha terminado dándole la razón. De hecho, la mayoría de las predicciones que se desprenden de dicha teoría han sido comprobadas empíricamente por la ciencia. Por ejemplo, la curvatura del espacio-tiempo, o las ondas gravitacionales, o los objetos más extraños que conocemos, los agujeros negros. No obstante, digo en la mayoría, porque esta teoría también predice la existencia de otro objeto de los que en la práctica, y al menos hasta ahora, nadie sabe nada: los agujeros blancos. Como habrás adivinado, hoy, una vez más, toca hablar de astrofísica. Aunque eso sí, de astrofísica puramente especulativa. Tanto es así que ni siquiera todos los científicos están convencidos de que el objeto que nos ocupa hoy exista realmente. Algunos directamente lo niegan, puesto que de alguna manera su existencia implicaría ir en contra de la física que conocemos. Otros se debaten en la duda. Pero para otros, los agujeros blancos no solo son reales, sino que incluso son capaces de aventurarse a decir lo que podrían ser. Aunque quiero insistir en que no existe ni una sola prueba convincente e irrefutable que demuestre su existencia. Ni una sola. Así que solo nos queda conjeturar, lo que desde mi punto de vista no significa que el tema deje de ser de lo más fascinante. Hoy hablaremos de los agujeros blancos. ¿Qué son realmente? O mejor, de existir, ¿qué podrían ser? ¿Por qué se les llama así? ¿Tienen algo que ver con los agujeros negros? ¿Cómo funcionarían? Este audio promete, te lo digo yo. Supongo que todos hemos oído hablar de los agujeros negros. Durante mucho tiempo fueron objetos exclusivamente teóricos. Muchos científicos, empezando por el propio Einstein, no creían que la naturaleza pudiera crear semejante aberración. Pero hoy sabemos a ciencia cierta que existen. Incluso hemos llegado a fotografiar uno. Y por cierto, la imagen resultó ser bastante parecida a lo que habían predicho los astrónomos. ¿Sucederá lo mismo en el futuro con los agujeros blancos? Para explicar lo que es un agujero blanco, debemos empezar por entender lo que es un agujero negro. Verás, nosotros vivimos en un universo cuatridimensional. Existen 3 dimensiones espaciales y una de tiempo. Estas 4 dimensiones forman algo así como una red, o más propiamente dicho, un tejido al que llamamos espacio-tiempo. Dicho tejido se curva y se estira en presencia de la materia. A este fenómeno le llamamos gravedad. Y rige tanto el movimiento de los planetas, o de las lunas, o de las estrellas, o de las galaxias, como el de la simple caída de una pelota cuando la soltamos. Bien, como seguramente sabes,
Los agujeros negros son objetos tremendamente masivos que deforman el tejido espacio-tiempo hasta el extremo, produciendo una fuerza gravitatoria tan absolutamente descomunal que nada puede escapar de él, ni siquiera la luz. De ahí que se le llamen agujeros negros, porque son virtualmente invisibles. Tanto es así que la única manera de saber que están ahí es observando los fenómenos que suceden a su alrededor. Se crean al final de la vida de una estrella masiva. Cuando ésta agota todo su combustible, el proceso de fusión se detiene. En ese momento, su núcleo se colapsa rápidamente sobre sí mismo, compactándose hasta límites hasta el momento desconocidos, dando lugar a un agujero negro. La onda expansiva que produce dicho colapso hace que sus capas exteriores salgan despedidas al espacio a modo de explosión. A esto es a lo que llamamos supernova. Si te preguntas qué sucede en su interior, en el fondo, por así decirlo, del agujero, en lo que llaman la singularidad, nadie lo sabe. Solo sabemos, o mejor, solo podemos teorizar sobre lo que sucedería en el muy improbable caso de que cayéramos en su interior, que ya te adelanto que no viviríamos para contarlo. Lo cierto es que podríamos estar orbitando un agujero negro indefinidamente que no ocurriría nada. Para caer en sus fauces, debemos atravesar el horizonte de sucesos, lo que viene a ser un punto de no retorno. Una vez que traspasamos esa zona, ya no hay vuelta atrás. Cuando atravesamos dicho horizonte, la potente gravedad tiraría de nosotros estirándonos hasta tal punto que nos convertiríamos en un simple filamento de partículas subatómicas. Un fenómeno al que los científicos han puesto un nombre bastante gráfico: espaguetización. Es decir, que nos convertiríamos en un espagueti de partículas, precipitándonos hasta el fondo del agujero, hasta la singularidad. Pero ahí no acaba la cosa. Si por arte de magia pudiéramos evitar la espaguetización, tal es la curvatura del tejido espacio-tiempo que produce un agujero negro, que el tiempo para nosotros se iría ralentizando cada vez más hasta casi detenerse. De hecho, un observador que se encontrara en el exterior nos podría ver que caemos cada vez más despacio hasta vernos congelados en el tiempo. Este dato es importante por algo que comentaremos después. Como te decía, nadie sabe lo que sucede ahí adentro. Ni siquiera sabemos hasta qué punto la materia se compacta en su interior, simplemente porque la física que conocemos no es capaz de explicarlo, por lo que tampoco sabemos el tamaño de la singularidad. Todos podemos entender lo que es un agujero bidimensional, un agujero en el suelo, un agujero en la pared o en cualquier lugar que podamos imaginar. Pero aquí hablamos de un agujero tridimensional. Lo mires por donde lo mires, es un agujero. Por eso ni siquiera podemos afirmar dónde se encuentra el fondo, si en este universo o fuera de él. Por lo tanto, tenemos que un agujero negro es un agujero tridimensional en el tejido espacio-tiempo, en el cual lo que cae no vuelve a salir. Pues un agujero blanco sería lo contrario, un agujero del cual lo que sale no vuelve a entrar. Podríamos definirlos como los antiagujeros negros. Sería algo así como una región del universo muy compacta, más o menos de la misma manera que lo es un agujero negro, pero que de repente deja de serlo. De hecho, los agujeros blancos tendrían cosas en común con los agujeros negros, por ejemplo, la masa, o el momento angular, o la carga eléctrica.
Es más, si observáramos planetas girando a su alrededor, las órbitas no diferirían de otros planetas orbitando un agujero negro. En realidad, la principal diferencia la encontraríamos en el comportamiento del horizonte de sucesos. En el caso del agujero negro, lo que traspasa dicho horizonte no vuelve a salir, mientras que en el caso del agujero blanco no vuelve a entrar. Es como si rebobináramos la película, es decir, como si en su interior el tiempo fluyera en sentido contrario, lo que abre la remota posibilidad de que un agujero blanco podría actuar como un portal que nos permitiera viajar al pasado rompiendo todas las leyes de causa-efecto. Aunque insisto, para que quede bien claro, que lo único que podemos hacer es conjeturar. En el caso de los agujeros blancos, me temo que nadie puede afirmar nada con rotundidad. Si te preguntas por qué lo llaman agujero blanco, la respuesta es simple. Porque si el agujero negro engulle materia y energía, el agujero blanco hace justo lo contrario. Es decir, que sería algo así como una colosal erupción de materia y energía, de lo que se deduce que hablamos de un objeto extremadamente brillante. De hecho, cuando se descubrieron los primeros cuásares, como sabes, galaxias lejanas muy activas que emiten gran cantidad de luz y radiación, muchos pensaron que eran agujeros blancos. Más tarde descubriríamos que son justo lo contrario, agujeros negros con enormes cantidades de materia girando a su alrededor, cuya fricción provoca que desprenda toda esa luz y radiación. Vaya por delante que, al menos de momento, los científicos no conocen ningún proceso físico que pudiera dar origen a un agujero blanco. Sin embargo, como te decía al principio, las matemáticas dicen que sí es posible. Pero entonces, ¿qué es un agujero blanco? ¿O qué podría ser? Bueno, lo cierto es que existen varias teorías. Una de ellas es que se tratan de agujeros negros que llegan, por así decirlo, a un límite. Me explico. Sabemos que la materia se comprime en presencia de un campo gravitatorio, pero la mayoría de las veces esa compactación llega a un límite tras el cual no puede seguir comprimiéndose. Por ejemplo, una enana blanca es la resultante de una estrella similar a nuestro Sol cuando llega a su fin. Una enana blanca viene a ser un Sol como el nuestro reducido al tamaño de un planeta. Debido a su tamaño, su núcleo se compacta, pero hasta un punto que viene determinado por la fuerza de repulsión de los propios átomos que lo componen. Pero hay otros casos más extremos. Cuando estrellas mayores que la nuestra llegan a su final, su núcleo se comprime muchísimo más, pero sin llegar a crear un agujero negro. Su mayor tamaño hace que la simple fuerza de repulsión de los átomos no sea suficiente y la estrella continúa comprimiéndose. En estos casos, los protones y los electrones se fusionan creando un amasijo de neutrones. De ahí su nombre, estrella de neutrones. Una estrella de este tipo sería como un sol reducido al tamaño de una ciudad, con una fuerza gravitacional de unos 100 billones con B de veces la de la Tierra. Para que te hagas una idea, una cucharadita de ese material pesaría miles de millones de toneladas. Sin embargo, los neutrones también ejercen fuerza de repulsión entre ellos, motivo por el cual la estrella no continúa compactándose, por lo que no termina siendo un agujero negro. En este caso vemos que también hay un límite provocado por la fuerza de repulsión de las partículas. Sobrepasado ese límite, cuando la estrella es mucho mayor a la nuestra, sí que se forma un agujero negro. Lo que no sabemos
es hasta qué punto se compacta la materia en su interior. A donde quiero llegar es, ¿podría existir un límite de compactación también para los agujeros negros? O dicho de otra manera, ¿podría existir una fuerza aún desconocida que impida que la materia se siga compactando infinitamente? Si esto fuera así, en algún momento en el agujero negro se produciría un efecto rebote que le obligaría a expulsar en un breve lapso de tiempo toda la materia que ha engullido durante toda su vida en un descomunal destello de luz. Digamos que sería el resultado de la muerte de un agujero negro. Claro que en este caso el fenómeno duraría muy poco. Muy pronto toda esa masa volvería a compactarse de nuevo, formando a continuación otro agujero negro. Siguiendo con este supuesto, la pregunta es, ¿por qué no hemos visto ninguno? Bueno, ¿recuerdas cuando decíamos que el tiempo en el agujero negro transcurre muchísimo más despacio, casi hasta detenerse? Lo que para él pueden ser unos pocos cientos o miles de años, para nosotros, observadores externos, podrían ser muchos miles de millones de años. Dicho de otro modo, un agujero blanco podría ser un agujero negro pero en el futuro. Esto podría explicar por qué aún no hemos visto ninguno. O tal vez sí. Existe un fenómeno bastante raro al que llaman estallido de rayos gamma. Se les llama así precisamente porque lo único que podemos detectar es un inmenso chorro de rayos gamma que viaja a velocidades próximas a la de la luz. Los rayos gamma son en realidad fotones que transportan muchísima energía. De hecho, son los rayos más energéticos de todo el espectro electromagnético. Dichos estallidos son producidos por explosiones extremadamente potentes y pueden durar desde milisegundos hasta varias horas. Hasta ahora sabemos que los más largos son el resultado de supernovas o hipernovas, mientras que los más cortos podrían estar producidos por la fusión de estrellas de neutrones. Sin embargo, existen otros de duración intermedia que no parecen ajustarse a ningún evento conocido, lo cual ha llevado a algunos científicos a especular que podrían deberse a la formación espontánea de agujeros blancos en el universo lejano. ¿Sería posible? Hay que decir que para la mayoría de astrónomos, dichos estallidos de rayos gamma no explican la formación de un agujero blanco, ni se les puede considerar como pruebas irrefutables de que existen. Pero entonces, ¿qué otra cosa puede ser? Bien, otra posibilidad que se baraja es que podrían ser algo así como el otro extremo de un agujero negro, de tal manera que ambos agujeros estarían unidos por medio de un puente Einstein-Rosen, o como se le suele llamar, por un agujero de gusano. Hablamos de algo así como un túnel a través del espacio-tiempo que conecta dos puntos del universo. La materia entra por uno, por el negro, y sale por el otro, por el blanco, que podría encontrarse en otra galaxia o en el otro extremo del universo, a muchísimos miles de millones de años luz, o incluso más lejos aún. Pero, ¿dónde? Y es que podría haber otra posibilidad aún más interesante, que el agujero blanco ni siquiera esté en este universo, sino en otro, lo cual tendría importantes implicaciones. Y la primera y fundamental es que realmente vivimos no en un universo, sino en un multiverso. Suponiendo que eso fuera así, que insisto por enésima vez que nadie lo sabe, los agujeros blancos estarían en universos distintos al nuestro, en los que el tiempo, si bien caminaría de forma unidireccional
igual que en este, lo haría en sentido contrario. Si en nuestro universo el tiempo discurre hacia el futuro de forma infinita, en ese otro universo el tiempo discurriría también de forma infinita, pero hacia atrás. De hecho, hay quien afirma que podría existir un universo poblado únicamente por agujeros blancos, por los cuales saldría toda la materia y energía que se tragan los agujeros negros de otros universos. Tal vez estés pensando en alguna película en la que salen este tipo de túneles, en los que los protagonistas viajan hacia mundos lejanos, incluso a otros tiempos. Bueno, parece ser que, al menos en teoría, se podría entrar por el agujero negro, atravesar el túnel y salir por el blanco. Pero ese planteamiento, en principio, tiene una pega. Si cuando entras en el agujero negro te conviertes en un chorro muy fino de partículas, pues la enorme gravedad te desharía como un terrón de azúcar, difícilmente podrás salir por el otro extremo tal y como entraste por el primero. Probablemente por el agujero blanco salgan despedidas todas y cada una de tus partículas en forma de radiación y a velocidades próximas a la de la luz. Pero aquí no acaban las especulaciones. Algunos científicos teorizan sobre si el Big Bang podría haber sido en realidad un agujero blanco. El razonamiento sería el siguiente. En otro universo se creó un agujero negro de proporciones descomunales, alcanzando una masa cuasi infinita, de tal manera que por el otro extremo, en un pequeño instante, salió despedida toda la materia y energía que se tragó, creando un universo completamente nuevo, el nuestro. Es decir, que toda la materia y energía de este universo pudo haberse creado en otro universo y viajó a este a través de un agujero de gusano. Otros afirman que los agujeros blancos podrían ser fuentes de la famosa energía oscura. Ya sabes, la energía desconocida que provoca que el universo continúe expandiéndose. ¿Quién sabe? Puede parecer que el tema de los agujeros blancos es una teoría reciente. Sin embargo, no es así. Los científicos llevan investigando el tema desde los años 70 y hasta el momento no solo no disponen de ninguna prueba más allá de las matemáticas, sino que ni siquiera son capaces de encontrar o de explicar convincentemente el proceso físico que podrían formarlos. Por lo tanto, me temo que seguirán siendo la predicción incumplida de la relatividad general. Aunque, mirando el lado positivo del asunto, este hecho nos permite seguir imaginando, elucubrando, teorizando, soñando, lo cual, desde mi punto de vista, no está nada mal, puesto que, como te dije al principio, este hecho lo convierte en un tema aún más fascinante si cabe. ¿No piensas tú lo mismo? Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.